Hola queridos financieros, vamos a seguir con este tercer video que ya tiene que ver precisamente con el partido precisamente de la Revolución Mexicana y desde luego para dar inicio a lo que es el partido que se dice revolucionario y además institucional. A este respecto, bueno, vamos a continuar con los puntos del Partido de la Revolución Mexicana para los efectos de que ya sabemos cómo funcionó y qué tan cercano al Partido Nacional Revolucionario, cómo acabó con él y cómo de alguna manera se hicieron los sectores, las organizaciones, las confederaciones, este corporativismo ya del general Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues lo que tenemos que decirles al respecto es que este Partido de la Revolución Mexicana solo participó como tal, o sea, como partido en las elecciones presidenciales de 1940 y desde luego a través de él pues se apoyó la candidatura de Manuel Ávila Camacho, a quien pues su propio hermano, ¿verdad?, le llamaba el cara de bistec, con todo respeto, y a ese respecto también apoyó las legislaturas de 1943 y algunas elecciones estatales y municipales que ocurrieron entre 1938 y 1945. Fíjense nada más la fecha 1945 y atiendan a los finales precisamente de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, bueno, pues resulta trascendente los acuerdos y convenios que se dieron durante la etapa del gobierno de Manuel Ávila Camacho, y a ese respecto, bueno, pues habrá que saber un poco de su historia, no de la de su hermano, que era tremendo, ¿verdad? Pero bueno, que era el verdadero candidato según él. Desde luego, ya para el 18 de enero de 1946, Ávila Camacho, ya nominado, ¿verdad?, como el candidato presidencial, o ya teniendo a su gallo, que era Miguel Alemán Valdés, pues hicieron o impulsaron la transformación con relación a lo que ahora ustedes conocen como un partido que, además revolucionario, es institucional. Entonces vámonos rápidamente, porque lo que vamos a hacer va a ser el inicio del comentario sobre algo o un documento que tienen subido precisamente en su propio portal este partido, que además de revolucionario es institucional, y son algunos comentarios sobre lo que es el procedimiento para llegar a su declaración de principios. Desde luego, pues lo que pudimos advertir es que cuentan o contaron en ese sentido en esta 22 reunión que tuvieron con una mesa temática, cosa que nos preocupa más porque pues estamos pensando en una serie de especialistas, ¿verdad?, que de alguna manera los sentaron ahí por conocedores para organizar todos estos temas en una mesa, y pues fueron específicos sobre la declaración de principios. Desde luego, pues ellos, todo esto está basado en responder a una pregunta que para un análisis podría ser una pregunta muy larga de inicio, podrían ser varias preguntas, y además pues al ser muy larga se convierte en una pregunta mal planteada que dice así. Dice, ¿cómo seguimos? O sea, se preguntan, siendo el partido protagonista, o sea, no les cabe la menor duda, de la transformación de México en el siglo XXI, manteniendo vigentes los valores de libertad, democracia, justicia social y soberanía. Entonces, ellos advierten, cuando menos en su declaración de principios, que sí cuentan con valores de libertad, de democracia, de justicia social y soberanía, lo cual me parece muy adecuado. Pero si advertimos la palabra seguimos, pues desde luego nos llama la atención la de protagonistas, la de transformación, la de manteniendo, ¿verdad?, en esa participación, ando yendo, y ese gerundio a ese respecto, pues sí es motivo de llamar la atención. Desde luego, del estudio que se puede hacer con relación a las palabras, a la semántica, a la sintaxis y a la correcta gramática que, bueno, ellos consideraron que ya usaron porque ya está plasmado así, y atendiendo a los conceptos del diccionario de la lengua española y a las series de definiciones que aparecen ahí, pues desde luego que estaríamos en una mala interpretación, ¿verdad?, ante la presencia de poder confirmar que verdaderamente viven en una obra teatral
que viven de sucesos y que a valores entendidos entre los que se identifican como militantes, pues cualquiera podría ser el personaje principal, cuando en realidad pues algunos de ellos darán cuenta, aunque a veces difícilmente pareciera que ese es el principio, pudiesen reconocer que sí existen clasificaciones al interior de algunos partidos políticos, y esto tiene que ver con nombres, con antecedentes, con familias, desde luego con apellidos y desde luego con poder económico. Desde luego, pues lo que no se ha podido quitar, ¿verdad? Y sí se ha conservado, es a lo que todos los que se dicen militantes y son la parte fuerte, la parte operativa, pues han mantenido en ese sentido. Desde luego que, bueno, pues ellos sabrán por qué se mantienen así en algunos partidos políticos, y lo que nos puede dejar claro es que aún en el interior de ciertos partidos, ¿verdad? Lo que puede llamar la atención, desde luego, es que pudiese afirmarse, derivado de lo que ellos mismos a veces dan a conocer a través de los medios de información o desinformación, que pues no se vive aún al interior del propio partido una verdadera democracia. Y desde luego que pues con tantos, ¿verdad?, militantes, curiosamente parece más esto una religión. Pues si ustedes se atreven a preguntarle a alguno de los militantes, de sus compañeros, de sus amigos, curiosamente hay algo curioso, raro, místico, que de alguna manera pues nos gustaría saber por qué seguir sosteniendo, ¿verdad?, que todo eso de que no existe un acto democrático al interior del partido, hasta para elegir a los propios candidatos, hasta para elegir a los propios líderes, a las bases, a las estructuras, desde luego pues podría confirmarlo, ¿verdad?, el hecho de que no todos los que participan o se dice militan, pues no todos han ocupado posiciones importantes. Sin embargo, pues sería una pregunta muy extraña, muy rara y muy difícil de contestar, pues difícilmente alguien que está comprometido con su partido pues estaría dispuesto a delatar, salvo algunas rupturas que ha existido al interior de los partidos. Naturalmente es como se evidencian y como de alguna manera pues entre los mismos grupos que pretenden liderar pues dejan claro la realidad. Desde luego pues sería obvio no atender a que muchas de esas primeras posiciones, esas diputaciones, esas senadurías, esos gobiernos pues no atienden a la suerte, ¿verdad? Y a veces sí, algunos corren con suerte, y desde luego pues a lo que otros han llamado el esclavismo posmoderno. Desde luego tienen que hacer una serie de conquistas que van en riesgos a ese sentido, a veces hasta contra su buen nombre, con el buen nombre de sus familias, con los apellidos de sus familias, y desde luego pues hay quien se ha atrevido a manifestar sin que nosotros lo podamos demostrar o comprobar, que se pone en riesgo su libertad y a veces hasta su vida. Entonces, ser militante de un partido político pues no es nada sencillo, no es nada fácil. Estar convencido pues es relativamente parte de esa religión, parte de ese contexto, y que de alguna manera pues curiosamente siguen teniendo cierto arraigo, a pesar de que hoy en día ya no se ven personas a las que podríamos decir, ¿verdad?, tan cegadas con relación a sus líderes. Desde luego, si analizamos la pregunta que ya formulamos y atendemos primero a cómo seguimos, ¿verdad?, pues el seguimos es plural y el partido político es singular. Sin embargo, ellos se refieren a cómo seguimos. Desde luego se refieren a siendo el partido protagonista, y ahí hay un error, ¿verdad?, entre singular y plural. Pero desde luego, si atendemos al partido protagonista, pues hay que atender a las definiciones, y en este caso partido viene precisamente de ser una obra teatral, literaria o cinematográfica, pero su base es que es una obra teatral, desde luego donde puede haber un personaje principal de la acción, ¿verdad?, o una persona o cosa en un suceso cualquiera, sea bueno, sea malo, y cualquiera que desempeña la parte principal, es decir, una persona o una cosa en ese suceso, bueno o malo, y que puede desempeñar la parte principal. Y esa es la idea precisamente de muchos militantes, poder permearse, poder trascender. Algunos lo han logrado, otros no lo han logrado, y otros, bueno, pues de alguna manera
han logrado controlar a los que no lo han logrado. Y desde luego, bueno, pues si atendemos a la parte de la transformación, hay que entender que se advierte que las transformaciones tanto se pueden dar, ¿verdad?, para bien o para mal, y esperamos que, bueno, pues aquí su pregunta haya sido respondida para bien y no para mal. Y naturalmente cuando se habla de esa transformación de México en el siglo XXI, pero manteniendo, ¿verdad?, en esa actividad, no de mantener, sino manteniendo, bueno, pues podríamos o se podría considerar, ¿verdad?, que se están refiriendo a conservar, y conservar, bueno, pues tiene diversos adjetivos que la diferencian totalmente de mantener. Preferiríamos que ahí dijese y mantener, ¿verdad?, vigentes los valores de libertad, de democracia, de justicia social y soberanía. Desde luego, pues no es a mi gusto, es a gusto de ellos son los especialistas, ellos tienen a los expertos, pero sí es mejor la palabra de en este caso, de mantener, no es la idónea, sino la palabra de conservar, que sí podría atender a ciertos elementos, la de conservar, como cuidar, como la integridad, como sin causar daño y ser adecuado. Desde luego, pues mantener solamente se refiere a poder preparar, a poder costear y a ciertos fines, y entonces aquí pues pueden ser buenos o malos, y por eso es muy importante el correcto uso del español. Por el momento les agradezco, muchas gracias, cuando menos ya abarcamos este análisis de la pregunta inicial, que es el que da origen precisamente a las reformas o a las mejoras o a las adiciones que hicieron precisamente a sus principios, ¿verdad?, como parte de los documentos básicos que exhiben en su portal. Por el momento, muchas gracias, me pongo a sus órdenes. Ya saben que soy Alex Paz, estoy para servirles y PG Lawyers está a sus órdenes. Que tengan muy buena tarde y muy buen domingo.